La niebla cubría el camino como un velo espeso aquella mañana silenciosa en Valle Encantado. El frío parecía contener la respiración del mundo. Sobre el puente de las ánimas, una vieja estructura de madera escondida en las afueras del pequeño pueblo, dos figuras avanzaban lentamente, Mireia y su madre, Carmela. Los pasos sobre las tablas de madera eran el único sonido entre la bruma. La señora, de caminar lento, se apoyaba con suavidad en el brazo de su hija. A pesar del cansancio visible en su cuerpo frágil, su mirada permanecía cálida y en sus labios habitaba una leve sonrisa. La paz de quien ha aprendido a valorar las cosas simples. No importa qué tan rápido corra el mundo, siempre habrá tiempo para amar, decía Carmela, como un mantra personal que había guiado su vida por décadas. Carmela era conocida en el barrio San Miguel por su dulzura. Cada mañana preparaba café de olla y pan dulce, alimentaba a los colibríes y cuidaba de sus bugambilias en la ventana. Su hogar, aunque modesto, rebosaba vida. Era un puerto seguro para cualquiera que necesitara consuelo, una palabra amiga o simplemente una taza de té caliente en días fríos como aquel. Mireia caminaba en silencio, el rostro tenso revelando pensamientos tumultuosos. A sus 42 años, sentía que su vida se había desvanecido entre deudas, jornadas interminables de trabajo y el cuidado constante de su madre, que a los 78 años sufría de artritis severa. Nunca verbalizó su cansancio, solo soportó, día tras día, mes tras mes, año tras año, hasta que su espíritu comenzó a encogerse bajo el peso de las responsabilidades. Tuno, el Golden Retriever de pelaje dorado que las acompañaba fielmente desde hacía 8 años, caminaba algunos metros adelante, ocasionalmente deteniéndose para esperarlas, como si entendiera las limitaciones de Carmela. Sus ojos atentos, casi humanos en su expresividad, parecían comprender más de lo que cualquier persona podría imaginar. «Él sabe cuando estoy triste», solía decir Carmela, acariciando la cabeza del animal. «Viene y coloca su cabeza en mi regazo, como si dijera que todo estará bien». Mientras caminaban por el puente, el viento aumentó ligeramente, haciendo que Carmela temblara. «Regresemos, mamá. Está enfriando más», dijo Mireia, ajustando el rebozo de lana en los hombros de su madre. «Solo un poco más, hija. Quiero ver el lago cuando la niebla comienza a disiparse. Es como si el mundo estuviera siendo creado nuevamente ante nuestros ojos». Mireia suspiró, pero asintió. Era difícil negarle algo a su madre, especialmente esos pequeños placeres que aún conseguía disfrutar a pesar de sus limitaciones físicas. Continuaron andando, a un ritmo acompasado, marcado por el toque suave del bastón de Carmela contra el suelo de madera. Lo que Mireia no sabía era que aquella mañana, aparentemente común, marcaría el inicio de un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de toda la comunidad de Valle Encantado. El despertador sonó a las 5 de la mañana como siempre. Mireia extendió la mano para silenciarlo antes de que despertara a Carmela en el cuarto contiguo. Su cuerpo protestaba, pidiendo algunas horas más de descanso, pero sabía que no podía darse ese lujo. Se levantó y siguió su rutina matutina con la precisión de un reloj. Preparar el café, separar las medicinas de Carmela, alimentar a Tuno, revisar las cuentas por pagar esparcidas sobre la mesa de la cocina. El número rojo en la esquina del estado de cuenta bancario parecía crecer con cada mirada, como una entidad viva que se alimentaba de su paz espiritual. «Buenos días, mi niña». La voz de Carmela, aún soñolienta, llenó la cocina. «Mamá, todavía es temprano. Podrías haber dormido un poco más», respondió Mireia, forzando una sonrisa mientras servía una taza de café. «El cuerpo ya no me permite esos lujos, querida. Los años tienen su precio». Carmela se sentó a la mesa con cierta dificultad, sus dedos nudosos por la artritis sosteniendo la taza con cuidado. «Además, quería verte antes de que salieras al trabajo». Mireia asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Su madre siempre pensaba en los demás, incluso cuando era ella quien necesitaba cuidados. Tuno entró en la cocina, su cola moviéndose en señal de saludo, y se sentó junto a Carmela, recibiendo una caricia automática. El día de Mireia se dividía entre 3 trabajos. Por la mañana era recepcionista en una clínica médica. Por la tarde daba clases particulares de matemáticas a niños del barrio.
y los fines de semana vendía comida casera en el tianguis local. Cada centavo era contado, cada peso tenía destino fijo. El tratamiento de Carmela, las medicinas, los servicios básicos, la mensualidad de la casa. Jimena llamó ayer cuando estabas en la clase, comentó Carmela interrumpiendo los pensamientos de su hija. Vendrá el domingo para la comida. Jimena Montiel era la mejor amiga de Mireya desde la infancia. Era la única persona que realmente entendía lo que significaba cuidar sola de un familiar anciano, pues había hecho lo mismo por su madre hasta que falleciera 2 años antes. «Qué bueno, hace tiempo que no la veo», respondió Mireya, mirando el reloj. «Tengo que irme, mamá. Doña Clara vendrá a las 8 para quedarse contigo. Las medicinas de la mañana están separadas en la cajita azul y la comida está en el refrigerador, solo hay que calentarla. No te preocupes tanto, hija. Puedo arreglármela sola por algunas horas». Carmela intentó tranquilizarla, pero ambas sabían que no era verdad. Los episodios de confusión estaban volviéndose más frecuentes, y el médico había recomendado que no se quedara sola. Mireya besó la frente de su madre y acarició las orejas de Tuno antes de salir. Mientras caminaba hasta la parada del camión, sintió el peso del agotamiento no solo físico, sino emocional. Amaba a su madre profundamente, pero a veces se preguntaba cuándo podría vivir su propia vida. Los sueños de juventud, estudiar arquitectura, viajar, tal vez hasta formar una familia, habían sido cuidadosamente guardados en una caja mental que raramente se atrevía a abrir. En la clínica, entre una llamada y otra, pudo observar al doctor Martínez atendiendo pacientes con una sonrisa genuina, a pesar de estar probablemente tan cansado como ella. ¿Cómo conseguía mantener el entusiasmo? ¿Cómo no se dejaba consumir por el desgaste de la rutina? Durante el descanso para comer, se sentó en el pequeño jardín de la clínica y abrió un sobre gastado que llevaba en su bolsa. Dentro, un folleto de una exposición de arquitectura que tendría lugar en el Centro Cultural de la ciudad el próximo mes. Una chispa de deseo se encendió en su pecho, solo para ser rápidamente sofocada por la realidad de sus responsabilidades. Aquella tarde, mientras explicaba ecuaciones a un grupo de niños, Mireya notó que su sonrisa era cada vez más difícil de mantener. La sensación de estar en una jaula invisible crecía día tras día, así como la culpa por sentirse así. Al regresar a casa, encontró a Carmela dormida en el sofá, con Tuno vigilante a su lado. El perro miró a Mireya con esa expresión peculiar que parecía decir: «Entiendo, siento lo mismo que tú». Esa noche, después de acostar a su madre, Mireya se permitió llorar silenciosamente en el baño, el agua de la regadera ahogando sus sollozos. Estaba llegando a su límite y no sabía cuánto más podría aguantar. Era domingo, y el aroma de un caldo de verduras llenaba la modesta casa. Mireya se había levantado más temprano para preparar una comida especial para la visita de Jimena. Carmela estaba sentada en su sillón favorito en el porche, tejiendo una bufanda de lana azul, con Tuno echado a sus pies, como siempre. El timbre sonó exactamente al mediodía. Jimena Montiel, una mujer de 40 años, cabello corto y sonrisa fácil, entró cargando una canasta con frutas frescas y un pequeño paquete envuelto. «Traje ese dulce de leche que tanto les gusta», anunció abrazando a Mireya y luego arrodillándose para abrazar a Carmela. «¿Y cómo está la señora más bonita del barrio?» Con las articulaciones quejándose como siempre, pero el corazón lleno de alegría por verte, respondió Carmela, apretando las manos de Jimena entre las suyas. La comida transcurrió entre conversaciones ligeras y risas, una pausa bienvenida en la rutina agotadora. Mientras Carmela tomaba su siesta de la tarde, las dos amigas se sentaron en el pequeño patio, observando a Tuno que jugaba con una pelota vieja. «¿Cómo estás realmente?», preguntó Jimena, sus ojos penetrantes estudiando el rostro de Mireya. «Sobreviviendo», respondió ella con un suspiro. «A veces me siento una persona horrible por desear…». Se detuvo, incapaz de completar la frase. «Por desear tu propia vida», completó Jimena. «No hay nada malo en eso, Mireya. El amor no significa anularse completamente. Pero ¿quién cuidaría de ella? No podemos pagar una enfermera y los medicamentos son caros. Además, solo me tiene a mí». Jimena guardó silencio por un momento. Luego alcanzó su bolsa y sacó una tarjeta. «Conocí a alguien que puede ayudar. Se llama Marsa Avedra
y administra un proyecto comunitario llamado Nuevos Horizontes. Es un programa de apoyo para cuidadores de adultos mayores y personas con discapacidad. Ofrecen desde asistencia domiciliaria hasta actividades recreativas y terapias. Mireya tomó la tarjeta, examinándola con escepticismo. Nuevos horizontes. Porque cuidar también significa permitirse respirar, decía el eslogan. No podemos pagar por más servicios, Jimena, tú lo sabes. Es sin costo para familias con ingresos por debajo de cierto valor. Es un proyecto financiado por el ayuntamiento y por donaciones privadas. Mar es una mujer extraordinaria, tienes que conocerla, insistió Jimena. Prométeme que al menos le llamarás. Antes de que Mireya pudiera responder, Tuno apareció corriendo, ladrando animadamente. Algo o alguien había llamado su atención. Las dos mujeres se levantaron y siguieron al perro hasta la puerta. Allí, parado en la acera, estaba un hombre alto de aproximadamente 50 años, cabello entrecano y una sonrisa tímida. Vestía ropa sencilla pero elegante y llevaba un portafolio de cuero. «Buenas tardes, disculpen la intromisión», dijo con voz suave. «Soy Gabriel Orozco, arquitecto. Estoy haciendo un levantamiento de las casas históricas del barrio para un proyecto de preservación cultural». Mireya y Jimena intercambiaron miradas interrogativas. «Nuestra casa no es histórica», respondió Mireya, confundida. «Fue construida hace apenas 30 años». Gabriel sonrió, pareciendo ligeramente avergonzado. «En realidad puedo estar equivocado, pero creo que esta casa fue construida sobre los cimientos de una construcción mucho más antigua. Estoy investigando para una exposición que se realizará en el Centro Cultural el próximo mes». Mireya sintió su corazón acelerarse. La exposición de arquitectura que tanto deseaba visitar. «¿La exposición Raíces sin estructuras?», preguntó, sin poder ocultar su entusiasmo. Los ojos de Gabriel se iluminaron. «Exactamente. ¿La conoces?». «Solo leí sobre ella», admitió Mireya sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Gabriel Orozco, tú eres el curador de la exposición, ¿verdad?», intervino Jimena, examinando al hombre con interés renovado. «Culpable», sonrió él. «¿Sería posible conversar un poco sobre esta casa? Prometo no tomar mucho de su tiempo». Algo en la presencia tranquila y en la mirada genuinamente interesada de Gabriel hizo que Mireya asintiera, abriendo la puerta. «Claro, ¿por qué no? Mi madre conoce cada rincón de esta casa y le encanta contar historias. Justo estábamos tomando café. ¿Le gustaría acompañarnos?». Tuno, que hasta entonces observaba al visitante con curiosidad, se acercó y olfateó sus manos. Para sorpresa de Mireya, el perro generalmente reservado con los extraños, meneó la cola vigorosamente y lamió los dedos de Gabriel. «Parece que pasé la prueba más importante», bromeó Gabriel, acariciando la cabeza del animal. Aquella tarde de domingo, que había comenzado como tantas otras, trajo a la casa de Mireya y Carmela no solo a un visitante inesperado, sino la semilla de una transformación que ninguna de ellas podría prever. 3 días habían pasado desde la visita de Gabriel. Carmela no paraba de hablar sobre el arquitecto simpático que se había interesado por la historia de la casa. La señora había desenterrado álbumes de fotografías antiguos y documentos amarillentos que Mireya ni sabía que existían. «Dijo que volvería esta semana para ver estos papeles, ¿verdad?», preguntó Carmela por tercera vez esa mañana, mientras acomodaba los documentos sobre la mesa de la sala. «Sí, mamá, llamó ayer y dijo que pasará el jueves», respondió Mireya pacientemente mientras preparaba el desayuno. Una parte de Mireya estaba ansiosa por el regreso de Gabriel. Durante su visita, habían conversado sobre arquitectura y él quedó genuinamente impresionado cuando ella le mostró algunos de sus dibujos antiguos guardados en una carpeta empolvada. Por otro lado, se sentía culpable por esa expectativa, como si estuviera traicionando su rutina de dedicación a su madre al permitirse sentir entusiasmo por algo diferente. Después de dejar a Carmela al cuidado de doña Clara, Mireya se dirigió al trabajo. En el camino, pasó por el Centro Cultural, donde carteles anunciaban la próxima exposición Raíces sin estructuras. Se detuvo un momento, contemplando la imagen de un edificio histórico restaurado que ilustraba el cartel. Un súbito impulso la hizo entrar en el edificio. En la recepción, una joven de cabello colorido y sonrisa acogedora la recibió. «Buenos días»,
¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, titubeó Mireya, repentinamente insegura. Quisiera información sobre la exposición de arquitectura. Claro, Raíces and Estructuras comienza el día 15. Tenemos boletos a la venta y también estamos buscando voluntarios para el evento. ¿Tiene interés en arquitectura? La mirada de Mireya recayó sobre un cartel que anunciaba un taller como parte de la exposición. Redescubriendo espacios, cómo transformar ambientes históricos en hogares modernos, impartido por Gabriel Orozco. Sí, tengo, respondió con una convicción que no sentía hace años. De hecho, estudié 2 semestres de arquitectura antes de que la enfermedad de su madre se agravara, antes de asumir 3 trabajos, antes de enterrar sus sueños. ¡Maravilloso!, exclamó la recepcionista presentándose como Lucía. Justamente estamos necesitando personas con conocimiento en arquitectura para ayudar en los preparativos. Sería un compromiso de algunas horas por semana, y los voluntarios obtienen acceso gratuito a todos los eventos de la exposición. El corazón de Mireya se aceleró. La idea de participar en ese evento, de estar rodeada por personas que compartían su pasión, era demasiado tentadora. Pero, ¿cómo encajaría eso en su rutina ya sobrecargada? ¿Quién cuidaría de Carmela mientras estuviera fuera? Yo no sé si podría, admitió con pesar. Mi rutina es bastante complicada. Lucía sonrió comprensivamente. Entiendo. Bueno, si cambia de opinión, estamos aquí. Por cierto, ¿conoce el programa Nuevos Horizontes? Están ofreciendo asistencia para que personas con responsabilidades de cuidado puedan participar en actividades culturales. Por segunda vez en una semana, ese nombre surgía, Nuevos Horizontes, como si el universo estuviera tratando de enviarle un mensaje. Al regresar a casa aquella tarde, encontró a Carmela inusualmente agitada. «No vas a creer esto, hija. Mar Saavedra estuvo aquí hoy». «¿Quién?», preguntó Mireya, dejando su bolsa sobre el sofá. «La joven del proyecto que Jimena mencionó, Nuevos Horizontes. Vino a presentarse y explicar cómo funciona el programa. Es maravilloso, Mireya. Tienen un centro de convivencia para adultos mayores, con actividades todos los días, transporte gratuito y hasta perros terapeutas». Tuno, al escuchar la palabra perros, levantó las orejas, mirando curioso a su dueña. «Mamá, no podemos simplemente aceptar ayuda de extraños», protestó Mireya, sintiéndose incómoda con la idea de que alguien hubiera venido a su casa en su ausencia, aunque fuera por invitación de Jimena. «Mar no es una extraña, es la sobrina de doña Gloria, de la panadería, y no están ofreciendo caridad, hija. Es un programa comunitario. Todos contribuyen de alguna forma». Mireya se sentó, tratando de procesar esa información. ¿Contribuyen cómo? Con sus talentos, su tiempo. Mar dijo que supo por Jimena que dibujabas muy bien y entendías de arquitectura. Dijo que el programa está justamente buscando a alguien para ayudar con la remodelación del centro comunitario. La coincidencia era desconcertante. Arquitectura, justamente. No me gusta esta idea, mamá. Parece que nos están empujando hacia algo. Carmela suspiró, tomando las manos de su hija entre las suyas. Mi querida, has cuidado de mí durante tantos años. Dedicaste tu juventud, tus sueños. ¿No te das cuenta de que estás marchitándote día tras día? Tu sonrisa ya no alcanza tus ojos desde hace mucho tiempo. Mireya sintió las lágrimas brotar. Es mi responsabilidad, mamá. Tú cuidaste de mí toda la vida. Y ahora quiero cuidar de tu futuro. Quiero verte vivir, no solo existir. Este programa puede ser bueno para las dos. Yo tendría compañía, actividades, estímulos nuevos, y tú tendrías tiempo para redescubrir tu pasión. El corazón de Mireya estaba dividido entre el miedo a los cambios y el tímido despertar de una esperanza que había dormido por tanto tiempo. Tuno, sintiendo su inquietud, apoyó la cabeza en su rodilla, sus ojos expresivos pareciendo decir: «A veces, el camino más atemorizante es el que nos lleva a casa». Esa noche, antes de dormir, Mireya sacó del cajón la tarjeta que Jimena le había dado. Nuevos Horizontes, porque cuidar también significa permitirse respirar. Con dedos vacilantes, tomó el teléfono. El centro comunitario Nuevos Horizontes ocupaba una antigua casona restaurada en el centro de la ciudad. El edificio de estilo colonial, con sus amplias terrazas y jardines bien cuidados, emanaba una atmósfera de acogimiento.
Mireya observó el movimiento de personas entrando y saliendo, adultos mayores siendo acompañados por voluntarios, familias con niños, profesionales cargando carpetas y materiales. Tras la llamada a Mar Saavedra, había sido invitada a conocer el proyecto personalmente. Dudó por días, inventando excusas, postergando lo inevitable. Pero Carmela, con su entusiasmo renovado, había insistido tanto que finalmente cedió. Ahora parada frente al imponente portón de hierro forjado, se sentía dividida entre el recelo y la curiosidad. Tuno, que Carmela había insistido en que acompañara a Mireya, «Él te protegerá», bromeó la señora. Parecía mucho más a gusto, meneando la cola como si reconociera el lugar. «Tú debes ser Mireya», una voz melodiosa interrumpió sus pensamientos. Volviéndose, encontró a una mujer de aproximadamente 35 años, cabello negro recogido en un chongo despreocupado, ojos almendrados y una sonrisa cálida. Vestía un overol de mezclilla manchado de pintura y llevaba una tabla con sujetapapeles. «Sí, y tú debes ser Mar», respondió Mireya extendiendo la mano. «Es un placer finalmente conocerte. Jimena habla muy bien de ti. ¿Y quién es este guapo muchacho?», preguntó agachándose para acariciar a Tuno, que inmediatamente ofreció la pata en saludo. «Este es Tuno, el guardián de mi madre. Bienvenidos los dos. Vamos, déjame mostrarte lo que hacemos aquí». La visita al centro fue reveladora. Cada sala parecía tener un propósito específico. Espacios para terapia ocupacional, salas de estar acogedoras para convivencia, un taller de arte, una biblioteca e incluso un pequeño jardín interior donde adultos mayores cultivaban verduras en canteros elevados adaptados para sillas de ruedas. «Nuestro objetivo es doble», explicó Mar mientras caminaban por el espacio. «Proporcionar calidad de vida para adultos mayores y personas con discapacidad y ofrecer apoyo práctico y emocional para sus cuidadores. Sabemos que cuidar de un ser querido es un acto de amor, pero también puede ser extenuante». Mireya observó a un grupo de ancianos involucrados en una clase de pintura, sus rostros iluminados por sonrisas concentradas. En otro rincón, voluntarios organizaban lo que parecía ser una sesión de musicoterapia. «¿Cómo logran mantener todo esto?», preguntó genuinamente impresionada. «Funcionamos a través de una red de colaboración. Recibimos apoyo del ayuntamiento, donaciones de empresas locales, y cada miembro contribuye con lo que puede: tiempo, talentos, servicios. Nuestra moneda es la solidaridad». Mar condujo a Mireya hasta una sala en el piso superior, donde grandes ventanas permitían la entrada generosa de luz natural. Plantas colgaban del techo y ocupaban las esquinas, creando un ambiente vivo y acogedor. En el centro, una gran mesa estaba cubierta de planos arquitectónicos y materiales de construcción en miniatura. «Este es nuestro próximo desafío. Queremos transformar el antiguo granero en los fondos de la propiedad en un centro de terapia asistida por animales. Tenemos el proyecto básico, pero necesitamos a alguien que entienda de estructuras antiguas y adaptación de espacios». Jimena mencionó que estudiaste arquitectura. Mireya sintió el rostro sonrojarse. «Apenas 2 semestres, hace muchos años. A veces es menos sobre credenciales y más sobre pasión y sensibilidad», respondió Mar, con una sonrisa gentil. «¿Por qué no echas un vistazo a los proyectos iniciales y nos dices qué opinas?». Sin esperar respuesta, extendió algunos planos sobre la mesa. Mireya se acercó vacilante, pero pronto se vio absorta en los dibujos. Notó inmediatamente algunas incoherencias estructurales y posibilidades de optimización del espacio. «Aquí, esta pared», comenzó señalando un detalle. «Si se removiera, crearía un flujo mejor y permitiría más luz natural. Y estas ventanas podrían ampliarse, aprovechando la vista hacia el jardín, lo que sería terapéutico para los pacientes». Mar observaba con una sonrisa creciente, mientras Mireya, olvidándose momentáneamente de sus inseguridades, explicaba sus ideas con entusiasmo creciente. Tuno había encontrado un lugar cómodo bajo la mesa y observaba tranquilamente, como si supiera que estaban exactamente donde debían estar. 1 hora se transformó en 2, luego en 3. Mireya perdió la noción del tiempo mientras discutía posibilidades, garabateaba alternativas y se dejaba contagiar por el entusiasmo de Mar.
Mireya, eres exactamente quien necesitábamos, declaró Mar finalmente. Tu visión, tu sensibilidad para el espacio. ¿Aceptarías ser nuestra consultora para este proyecto? Serían solo algunas horas por semana, y a cambio, tu madre podría participar en las actividades del centro mientras tú estuvieras aquí, transporte incluido. La propuesta era tentadora. Por primera vez en años, Mireya se sentía valorada más allá de su papel de cuidadora. Alguien veía en ella una profesional, una persona con talentos e ideas válidas. Yo necesito pensarlo, hablar con mi madre, respondió sintiéndose dividida. Claro, tómate el tiempo que necesites, aseguró Mar. Y por cierto, tendremos un evento especial la próxima semana. Un arquitecto renombrado vendrá a dar una charla sobre restauración de edificaciones históricas. Tal vez tú y tu madre quisieran participar. ¿Qué arquitecto?, preguntó Mireya con una súbita sospecha. Gabriel Orozco. ¿Lo conoces? El mundo parecía estar conspirando de formas extrañas y maravillosas. Primero Jimena, luego Gabriel, ahora Mar. Como piezas de un rompecabezas encajándose para formar una imagen que ella aún no conseguía comprender completamente. Al regresar a casa aquella tarde, con Tuno caminando orgullosamente a su lado, Mireya sentía una ligereza que no experimentaba hace años. Una pequeña semilla de posibilidad había sido plantada en su corazón. Tal vez, solo tal vez, hubiera espacio en su vida para algo más allá de responsabilidades y sacrificios. Carmela percibió el cambio inmediatamente. El brillo en los ojos de su hija, la manera como gesticulaba animadamente al describir el centro y los proyectos. ¿Ves, mi hija? A veces, el universo sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no tenemos el valor de pedirlo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mireya se durmió fácilmente, sin el peso de la ansiedad oprimiendo su pecho. En sus sueños, se veía rediseñando no solo un antiguo granero, sino su propia vida. Las semanas siguientes trajeron cambios notables para la casa de Carmela y Mireya. El calendario en la pared de la cocina, antes lleno solamente con fechas de consultas médicas y pagos de cuentas, ahora ostentaba nuevos compromisos. Clase de pintura de Carmela, taller de Gabriel, reunión del proyecto del granero. Carmela había comenzado a frecuentar el centro Nuevos Horizontes 3 veces por semana. Una camioneta adaptada la recogía por la mañana y la devolvía al atardecer. Al principio, Mireya se sentía culpable por abandonar a su madre, pero pronto resultó evidente que Carmela florecía con las nuevas actividades. Sus mejillas habían recuperado color y la clase de pintura se había convertido en su favorita. Cada tarde regresaba con un nuevo lienzo, orgullosa como una niña mostrando su tarea. «Mira, hija, la maestra dice que tengo talento para las acuarelas», exclamaba exhibiendo paisajes de colores vibrantes que gradualmente iban mejorando con cada sesión. Mireya, por su parte, había aceptado la propuesta de Mar. 2 tardes por semana y un sábado al mes trabajaba en el proyecto del granero. Había renunciado a uno de sus empleos, el de recepcionista, pero sorprendentemente, las finanzas no sufrieron tanto como temía. El centro proporcionaba las comidas de Carmela los días que asistía, y algunos de los medicamentos estaban incluidos en un programa de asistencia médica asociado. Gabriel Orozco se había convertido en un visitante frecuente, tanto en el centro como en la casa de Mireya. El arquitecto, impresionado por el talento natural y la sensibilidad de Mireya para los espacios, la había invitado a colaborar en la exposición Raíces en Estructuras. Lo que comenzó como una consulta informal se transformó en una sociedad creativa, que devolvió a Mireya algo que creía perdido para siempre: la pasión por crear. «Tienes un don», le dijo Gabriel una tarde mientras revisaban juntos los planos del granero. «No solo ves estructuras, ves posibilidades, historias, vidas que se desarrollarán en esos espacios». Mireya se sonrojó, aún insegura de aceptar cumplidos relacionados con su talento. «Solo pienso en lo que yo misma necesitaría y en lo que mi madre disfrutaría». Esa es precisamente la esencia de un buen arquitecto. No se trata de imponer visiones grandiosas, sino de escuchar lo que el espacio y sus futuros habitantes necesitan, respondió Gabriel con una mirada que transmitía algo más que admiración profesional. Una tarde de sábado,
Mientras trabajaba en las correcciones finales del proyecto, Mar entró en la sala de diseño con una expresión enigmática. «Mireya, ¿puedes acompañarme? Hay algo que quiero mostrarte». Intrigada, Mireya siguió a Mar hasta el jardín trasero, donde un pequeño grupo de personas esperaba frente al antiguo granero, ahora envuelto por una gran lona. Entre ellos, reconoció a Carmela, sentada en una silla de ruedas que utilizaba para distancias largas, con Tuno fielmente a su lado. También estaban Jimena, Gabriel y varios ancianos y voluntarios del centro. «¿Qué sucede?», preguntó confundida. «Queremos darte una sorpresa», respondió Mar haciendo una señal. La lona cayó revelando la fachada completamente renovada del antiguo granero. Sobre la entrada, un letrero tallado en madera anunciaba «Centro de Terapia Asistida por Animales. Diseño, Mireya Torres». «¡Sorpresa!», exclamaron todos al unísono. Mireya se quedó sin palabras. El edificio que había diseñado en papel durante semanas ahora se materializaba frente a sus ojos. Las ventanas amplias, el porche accesible para sillas de ruedas, los detalles que había imaginado, todo estaba allí. Pero, ¿cómo? Aún estábamos en la fase de diseño. Trabajamos día y noche durante las últimas 2 semanas, explicó Gabriel acercándose. Queríamos que fuera una sorpresa. Un grupo de voluntarios de la Escuela de Arquitectura ayudó con la construcción. Pero falta tanto por hacer. Lo importante ya está hecho, intervino Mar. Y queremos que tú supervises el resto del proceso. De hecho, intercambió una mirada cómplice con Gabriel. Tenemos una propuesta para ti. Carmela se acercó, empujada por Jimena, sus ojos brillantes de orgullo. Cuéntale, Mar, mi hija se merece esto, y mucho más. El ayuntamiento ha aprobado un presupuesto para renovar 3 edificios históricos del centro como parte de un proyecto de revitalización urbana, explicó Mar. Gabriel será el arquitecto principal y él quiere que tú seas su asociada en el proyecto, un puesto remunerado, con horario flexible. Mireya sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Era posible? ¿Realmente estaba sucediendo? ¿Una oportunidad para ejercer la profesión que siempre había soñado? Pero, ¿y mamá? Fue lo primero que salió de sus labios. Carmela tomó su mano, apretándola suavemente. Hija mía, ¿no lo ves? Este lugar se ha convertido en mi segundo hogar. Tengo amigos, actividades. Me siento útil otra vez. No necesitas preocuparte por mí cada minuto del día. Además, agregó Jimena, Carmela ha sido invitada a dirigir el taller de pintura para principiantes 3 veces por semana. Ya tiene 5 estudiantes registrados. Mireya miró a su madre con asombro. La mujer frágil que necesitaba asistencia constante se había transformado en una maestra orgullosa con nuevos propósitos. ¿Tú darás clases? La vida está llena de sorpresas, ¿no crees?, respondió Carmela con una sonrisa radiante. Resulta que una vieja como yo todavía tiene algo que enseñar. Tuno ladró una vez, como si quisiera dar su aprobación al plan. Todos rieron, y Mireya sintió que un peso enorme se elevaba de sus hombros. Por primera vez en años, el futuro no aparecía como una extensión interminable de obligaciones, sino como un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Esa noche, mientras ayudaba a Carmela a prepararse para dormir, Mireya se atrevió a preguntar lo que rondaba su mente. «Mamá, ¿eres verdaderamente feliz con todos estos cambios?». Carmela dejó el cepillo que pasaba por su cabello plateado y miró a su hija a través del espejo. «Nunca he sido más feliz, mi niña. Verte recuperar tu brillo, tu pasión, eso es todo lo que una madre podría desear. Durante años me atormentó la idea de ser una carga para ti, de robarte tus sueños». «Nunca fuiste una carga, mamá», protestó Mireya. «Tal vez no para ti, pero yo me sentía así. Ahora, por primera vez, siento que ambas estamos viviendo, no solo sobreviviendo. Es como si hubiéramos estado hibernando, y finalmente llegó la primavera». Mireya abrazó a su madre, inhalando el familiar aroma a lavanda que siempre la había reconfortado. Tuno se unió al abrazo, apoyando su cabeza en las rodillas de ambas. «Te amo, mamá. Y yo a ti, mi arquitecta brillante. Ahora ve a descansar. Mañana es un gran día». La exposición Raíces sin Estructuras fue inaugurada con gran éxito en el Centro Cultural de Valle Encantado. El salón principal rebosaba de visitantes que admiraban las fotografías, maquetas
y planos que narraban la historia arquitectónica de la región. En un rincón especial, destacaba el proyecto de renovación del granero, ahora oficialmente nombrado Pabellón Carmela, en honor a la madre de Mireia. Mireia recorría la exposición del brazo de su madre, quien avanzaba lentamente con ayuda de su bastón, deteniéndose para saludar a conocidos que se acercaban a felicitarlas. Carmela se había convertido en una especie de celebridad local desde que sus pinturas comenzaron a exhibirse en el café del centro comunitario. Su técnica había mejorado notablemente y sus paisajes neblinosos del Puente de las Ánimas habían captado la atención de varios coleccionistas locales. «Tu madre tiene un don especial», comentó Gabriel uniéndose a ellas. «Captura la esencia de Valle Encantado como pocos artistas logran hacerlo». «Adulador», respondió Carmela, con un brillo pícaro en los ojos. «Solo pinto lo que veo con el corazón. A veces esa es la visión más clara», respondió Gabriel, intercambiando una mirada cómplice con Mireia. En las últimas semanas, la relación entre Mireia y Gabriel había evolucionado lentamente de lo profesional a algo más personal. Salidas al café después del trabajo, largas conversaciones sobre arquitectura que derivaban en confidencias sobre sueños y temores, caminatas por el parque acompañados por Tuno. Mireia sentía florecer sentimientos que creía olvidados, aunque aún temía entregarse completamente a ellos. «Mireia», la voz de Mar interrumpió sus pensamientos. «Tienes que venir a ver esto». Los obreros encontraron algo mientras preparaban los cimientos para la ampliación del pabellón Carmela. Intrigada, Mireia siguió a Mar hasta una mesa lateral donde se exhibía una caja de metal oxidada. La encontraron enterrada bajo el suelo del granero, exactamente donde sugeriste abrir ese nuevo acceso, explicó Mar. «Parece que tu intuición arquitectónica te llevó directamente al tesoro». «¿Tesoro?», preguntó Mireia observando la caja deteriorada por el tiempo. «Metafóricamente hablando», sonrió Mar. «Ábrela». Con manos temblorosas, Mireia levantó la tapa de la caja. En su interior encontró un conjunto de documentos antiguos, fotografías sepia y un diario encuadernado en cuero desgastado. Gabriel se inclinó sobre su hombro, su aliento cálido en su mejilla mientras examinaban el contenido. «Son los planos originales de Valle Encantado», murmuró Gabriel, desplegando con cuidado un mapa quebradizo. «Y este diario parece ser de Antonio Vega, el arquitecto que diseñó la mayor parte del centro histórico en 1890. Mireia pasó las páginas amarillentas con reverencia, deteniéndose ante un boceto que le resultaba extrañamente familiar. «¿Este es el Puente de las Ánimas?», preguntó, mostrándole la imagen a Carmela, quien se había acercado. Carmela ajustó sus lentes, estudiando el dibujo con atención. «Es idéntico a mis pinturas», susurró asombrada. «Pero nunca vi este diario antes. ¿Cómo es posible?». Mar tomó una de las fotografías antiguas, comparándola con las pinturas de Carmela que se exhibían en la pared opuesta. La misma perspectiva, los mismos ángulos. Es como si hubieras canalizado la visión original del arquitecto, Carmela. «O tal vez», intervino Gabriel con voz suave, «algunos lugares tienen su propia memoria y los transmiten a aquellos lo suficientemente sensibles para percibirlos». Mireia continuó explorando el diario, deteniéndose en una entrada particular que hizo que su corazón se acelerara. 10 de mayo de 1892. Hoy completé los planos para la Casa de la Colina. Será mi último proyecto en Valle Encantado antes de partir. He diseñado cimientos especiales que perdurarán por generaciones. Algún día, espero que otro arquitecto con visión y corazón encuentre mis planos y complete lo que yo no pude. Este pueblo merece belleza duradera. «La Casa de la Colina», murmuró Mireia. «Podría ser tu casa», completó Gabriel, «construida sobre cimientos centenarios, tal como sospechaba desde el principio». Un escalofrío recorrió la espalda de Mireia. ¿Era coincidencia que Gabriel hubiera llegado a su puerta aquel domingo? ¿Que Jimena conociera a Mar? ¿Que todos los caminos la hubieran conducido de regreso a su sueño abandonado? La exposición se transformó en un evento inesperado, cuando Gabriel anunció el descubrimiento a los asistentes. Pronto, el alcalde se acercó, fascinado por el hallazgo histórico que podría poner a Valle Encantado en el mapa cultural de la región. «Estos documentos son un tesoro municipal», declaró el funcionario.
y creo que no podríamos tener mejores guardianes que ustedes. Mireya, Gabriel, considerarían encabezar un proyecto de restauración histórica para el pueblo. El ayuntamiento está dispuesto a financiarlo. La propuesta era más de lo que Mireya jamás hubiera soñado, una oportunidad no solo de diseñar edificios aislados, sino de participar en la revitalización de todo el pueblo que amaba. Yo no sé qué decir, titubeó abrumada. Di que sí, susurró Carmela, apretando su mano. Este es tu momento, hija. El arquitecto Antonio Vega te estaba esperando. Tuno, que había permanecido extraordinariamente tranquilo durante todo el evento, se acercó y apoyó su cabeza en la mano libre de Mireya, como ofreciendo su propio voto de confianza. Con lágrimas de emoción contenidas, Mireya asintió. Sería un honor. Gabriel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que iba más allá de la camaradería profesional. Juntos, dijo simplemente, una promesa contenida en esa única palabra. Esa noche, mientras la exposición llegaba a su fin, Mireya contempló el cielo estrellado desde el balcón del Centro Cultural. Había comenzado el día como la asistente de un proyecto y lo terminaba como la codirectora de una iniciativa que transformaría su pueblo. Más importante aún, había reclamado su identidad, no solo como hija y cuidadora, sino como creadora. A veces, dijo Gabriel uniéndose a ella en el balcón, la vida espera pacientemente a que estemos listos para recibir lo que siempre fue nuestro. Mireya sonrió, permitiéndose por primera vez en años mirar hacia el futuro con genuina esperanza. 2 años habían transcurrido desde aquella noche en la exposición. Valle Encantado se había transformado gradualmente bajo la guía de Mireya y Gabriel. El centro histórico, renovado con respeto a su diseño original, pero adaptado a las necesidades modernas, atraía ahora a turistas y estudiantes de arquitectura de toda la región. El pabellón Carmela se había convertido en un modelo nacional de terapia asistida por animales, con Tuno como su embajador no oficial. El Golden Retriever, ahora con un pañuelo oficial del centro, había encontrado su vocación guiando a nuevos perros de terapia y acompañando a residentes con movilidad reducida en sus paseos matutinos. En la Casa de la Colina, como ahora todos la llamaban, también habían ocurrido cambios significativos. Mireya había restaurado la estructura respetando los planos originales de Antonio Vega, descubiertos en aquel diario. Las viejas habitaciones habían sido ampliadas, permitiendo que la luz natural inundara cada rincón. Un estudio espacioso con ventanales, mirando hacia el Puente de las Ánimas, servía tanto para el trabajo arquitectónico de Mireya como para los lienzos cada vez más ambiciosos de Carmela. Aquella mañana de domingo, la casa bullía con una actividad inusual. Jimena colocaba flores frescas en jarrones, mientras Mar organizaba mesas en el jardín trasero, ahora transformado en un oasis de vegetación y color. ¿Estás nerviosa?, preguntó Jimena a Mireya, mientras la ayudaba a arreglarse el cabello. Curiosamente no, respondió ella sonriendo al reflejo de ambas en el espejo. Siento que este momento ha estado esperándome desde siempre. El vestido azul cielo que había elegido era sencillo pero elegante, como todo en la nueva vida que había construido. No demasiado ostentoso, no demasiado austero, justo como ella. Desde la habitación contigua llegaba la voz melodiosa de Carmela, quien cantaba suavemente mientras doña Clara la ayudaba a vestirse. A sus 80 años, Carmela se había convertido en una especie de matriarca para toda la comunidad de Nuevos Horizontes. Su taller de pintura había crecido tanto que ahora ocupaba un espacio permanente en el Centro Cultural y sus obras habían sido exhibidas en la capital. ¿Quién habría imaginado que mi madre se convertiría en una artista reconocida a su edad?, comentó Mireya con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Quién habría imaginado que tú te convertirías en la arquitecta más solicitada de la región?, replicó Jimena. A veces, solo necesitamos que alguien crea en nosotros antes de que podamos creer en nosotros mismos. Mireya asintió, reconociendo la profunda verdad en esas palabras. Cada persona que había entrado en su vida en los últimos años había aportado una pieza crucial. Jimena con su empuje inicial, Mar con su visión comunitaria, Gabriel con su fe inquebrantable en el talento de Mireya, y Carmela con su amor incondicional, que finalmente había encontrado el equilibrio perfecto entre dar y recibir.
Un ladrido alegre interrumpió sus pensamientos. Tuno entró trotando a la habitación, luciendo un elegante pañuelo azul que combinaba con el vestido de Mireia. «¿Qué opinas, amigo?» «¿Estoy lista?», preguntó ella, agachándose para rascar las orejas del perro. Tuno respondió con un ladrido que todos en la familia habían aprendido a interpretar como afirmación. «El novio ha llegado», anunció Mar asomándose a la puerta, «y el juez está listo en el jardín». Mireia respiró profundo. Después de un año de noviazgo, ella y Gabriel habían decidido formalizar su relación con una ceremonia sencilla en casa, rodeados únicamente de sus seres más queridos. «Vamos, entonces», dijo tomando el pequeño ramo de flores silvestres que Jimena le ofrecía. En el pasillo, Carmela esperaba radiante en un vestido lavanda, apoyada ligeramente en su bastón decorado con motivos florales pintados por ella misma. «Mi hermosa hija», susurró, con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Hoy se cierra un círculo y comienza otro». Madre e hija caminaron juntas hacia el jardín, donde Gabriel esperaba bajo un arco de flores. Tuno las precedía, como si hubiera ensayado su papel de padrino canino durante semanas. Gabriel, elegante en su traje gris, observaba a Mireia acercarse con una expresión que mezclaba admiración, amor y gratitud. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo alrededor pareció desvanecerse momentáneamente. La ceremonia fue breve, pero emotiva. Cuando llegó el momento de los votos, Gabriel tomó las manos de Mireia entre las suyas. Hace 2 años, un impulso inexplicable me llevó a tocar la puerta de una casa en la colina. Buscaba historias arquitectónicas, pero encontré mucho más. Encontré mi hogar en tu sonrisa, mi inspiración en tu fuerza y mi futuro en tus ojos. Prometo construir contigo, día a día, no solo edificios, sino momentos, recuerdos y sueños». Con voz firme pero emocionada, Mireia respondió: «Durante años mis sueños permanecieron guardados como planos olvidados en un cajón. Tú, junto con cada persona aquí presente, me ayudaste a desplegarlos nuevamente. Prometo honrar ese regalo caminando a tu lado, construyendo y reconstruyendo, aprendiendo a equilibrar el cuidar de otros con el permitirme ser cuidada». Cuando el juez los declaró marido y mujer, un aplauso espontáneo surgió del pequeño grupo de asistentes. Tuno, incapaz de contener su entusiasmo, ladró alegremente, provocando risas que aliviaron la intensidad emocional del momento. Durante la celebración que siguió, Mireia encontró un momento para acercarse al puente de las ánimas, visible desde el jardín de su casa. El sol de la tarde bañaba la estructura en tonos dorados, exactamente como en las pinturas de Carmela. Gabriel la encontró allí contemplativa. «¿En qué piensas?», preguntó, rodeando su cintura con un brazo. «En los caminos que tomamos, en las decisiones que nos llevan a lugares inesperados», respondió ella. «Hace 2 años me sentía atrapada en una vida que parecía no tener salida. Y ahora has encontrado un equilibrio», completó él. «No tuviste que elegir entre tu madre y tus sueños. No tuviste que sacrificarte hasta desaparecer. Encontraste una tercera vía». Mireia asintió recostándose contra el hombro de su ahora esposo. «A veces pienso en aquella mañana neblinosa en el puente, cuando sentía que mi vida se desvanecía entre mis dedos. Nunca imaginé que la niebla se disiparía para revelar tanto color, tanta vida». Desde la casa llegaban las risas de los invitados. Carmela, sentada como una reina en su sillón favorito, relataba historias a un grupo cautivado, mientras Tuno descansaba a sus pies, vigilante y satisfecho. «¿Sabes qué escribió Antonio Vega al final de su diario?», preguntó Gabriel, sacando el libro restaurado del bolsillo interno de su chaqueta. «Lo guardé como sorpresa para hoy». Abriendo el diario en la última página, leyó en voz suave: «Un hogar no son solo paredes y techos. Es un espacio donde los sueños son honrados, donde el amor tiene raíces profundas como cimientos y donde cada habitante puede crecer en plenitud sin opacar a los demás. Construyo casas, pero son quienes las habitan, quienes las transforman en hogares». Mireia sintió que las palabras del arquitecto, escritas más de un siglo atrás, resonaban con perfecta sincronía en su corazón. «Volvamos con nuestra familia», dijo entrelazando sus dedos con los de Gabriel. «Tenemos un hogar que seguir construyendo». Mientras regresaban hacia la celebración, Mireia miró por encima del hombro una última vez. Por un instante, le pareció ver a Tuno parado en el puente,
vigilante como siempre, su pelaje dorado brillando contra la luz del atardecer. Pero no, el fiel compañero estaba aún junto a Carmela, recibiendo caricias de los invitados. Quizás había sido solo un juego de luces y sombras, o quizás, como había sugerido Gabriel alguna vez, algunos lugares tenían su propia memoria, sus propios guardianes que velaban por quienes los habitaban. Fuera como fuese, mientras Mireia se unía al círculo de seres queridos que la esperaban, una certeza brillaba en su corazón. El verdadero hogar no era un lugar, sino un sentimiento, no un destino, sino un viaje compartido. Y su viaje, tan inesperado como hermoso, apenas comenzaba. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.